Si acabas de perder a un ser querido y te sientes completamente solo o sola, probablemente te estés preguntando ¿a dónde fue? ¿Qué sintió en ese último instante? ¿O qué pasa con su cuerpo físico? Hoy en nuestra sección Nuestros Guías vamos a dar respuesta a ese dolor. Te invito a escuchar los asombrosos descubrimientos de la célebre psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, quien tras estudiar a miles de personas al borde de la muerte, descubrió las 4 fases exactas que atraviesa el alma. Cierra los ojos, respira profundo y encuentra el consuelo que tu espíritu necesita hoy. Esto es lo que ella descubrió en su libro La Rueda de la Vida. Según los relatos de las personas entrevistadas que compilé, la muerte ocurre en varias fases distintas. Primera fase. En la primera fase las personas salían flotando de sus cuerpos, ya fuera que hubieran muerto en la mesa del quirófano, en accidente de coche o por suicidio. Todas decían haber estado totalmente conscientes del escenario donde estaban sus cuerpos. La persona salía volando como la mariposa que sale de su capullo y adoptaba una forma etérea. Sabía lo que estaba ocurriendo, oía las conversaciones de los demás, contaba el número de médicos que estaban intentando reanimarla o veía los esfuerzos del equipo de rescate para sacarla de entre las partes comprimidas del coche. Un hombre dijo el número de matrícula del vehículo que chocó contra el suyo y después huyó. Otros contaban lo que habían dicho los familiares que estaban reunidos alrededor de sus camas en el momento de la muerte. En esta primera fase experimentaban también la salud total. Por ejemplo, una persona que estaba ciega volvía a ver. Una persona paralítica podía moverse alegremente sin dificultad. Una mujer contó que había disfrutado tanto bailando junto al techo de la habitación del hospital que se desprimió cuando tuvo que volver. En realidad, de lo único que se quejaban las personas con quienes hablé era de no haber continuado muertas. Segunda fase. Las personas que ya habían salido de sus cuerpos decían haberse encontrado en un estado después de la muerte que solo se puede definir como espíritu y energía. Las consolaba descubrir que ningún ser humano muere solo. Fuera cual fuera el lugar o la forma en que habían muerto, eran capaces de ir a cualquier parte a la velocidad del pensamiento. Algunas, al pensar en lo apenados que se iban a sentir sus familiares por su muerte, en un instante se desplazaban al lugar donde estaban estos, aunque fuera al otro lado del mundo. Otros recordaban que mientras los llevaban en la ambulancia habían visitado amigos en sus lugares de trabajo. Me pareció que esta fase es la más consoladora para las personas que lloran la muerte de un ser querido, sobre todo cuando éste ha tenido una muerte trágica y repentina. Cuando una persona se va marchitando poco a poco durante un periodo largo de tiempo, enferma de cáncer, por ejemplo, todos, tanto el enfermo como sus familiares, tienen tiempo para prepararse para su muerte. Cuando la persona muere en un accidente de avión, no es tan fácil. La persona que muere está tan confundida como sus familiares, y en esta fase tiene tiempo para comprender lo ocurrido. Por ejemplo, estoy segura de que aquellos que murieron en el vuelo 800 de la TWA estuvieron junto a sus familiares en el servicio fúnebre que se celebró en la playa. Todas las personas entrevistadas recordaban que en esta fase se encontraban también con sus ángeles guardianes o guías o compañeros de juegos, como los llamaban los niños. Explicaban que los ángeles eran una especie de guías que las consolaban con amor y las llevaban a la persona de familiares o amigos muertos anteriormente. Lo recordaban como momentos de alegre reunión, conversación, puesta al día y abrazos. Tercera fase. Guiadas por sus ángeles de la guarda, estas personas pasaban a la tercera fase, entrando en lo que por lo general describían como un túnel o una puerta de paso, aunque también con otras diversas imágenes, por ejemplo, un puente, un paso de montaña, un hermoso riachuelo, en fin,
Lo que a ellas les resultaba más agradable, lo creaban con su energía psíquica. Al final, veían una luz brillante. Cuando su guía las acercaba más a la luz, veían que ésta irradiaba un intenso y agradable calor, energía y espíritu de una fuerza arrolladora. Ahí sentían entusiasmo, paz, tranquilidad y la expectación de llegar por fin a casa. La luz, decían, era la fuente última de la energía del universo. Algunos la llamaban Dios, otros decían que era Cristo o Buda, pero todos estaban de acuerdo en una cosa: se hallaban envueltos por un amor arrollador, la forma más pura de amor, el amor incondicional. Después de escuchar a millares y millares de personas explicar este mismo viaje, comprendí por qué ninguna quería volver a su cuerpo físico. Pero estas personas que volvieron decían que esa experiencia había influido profundamente en sus vidas. Algunas habían recibido un gran reconocimiento, algunas habían vuelto con advertencias proféticas, otras con nuevas percepciones, pero todas habían hecho el mismo descubrimiento: ver la luz les había hecho comprender que solo hay una explicación del sentido de la vida, y esa es el amor. Cuarta fase. Según los relatos, en esta fase se encontraban en presencia de la fuente suprema. Algunos la llamaban Dios, otros decían que simplemente sabían que estaban rodeados por todo el conocimiento que existe, pasado, presente y futuro, un conocimiento sin juicios, solamente amoroso. Aquellos que se materializaban en esta fase ya no necesitaban su forma etérea, se convertían en energía espiritual, la forma que adoptan los seres humanos entre una vida y otra, y cuando han completado su destino, experimentaban la unicidad, la totalidad o integración de la existencia. En ese estado, la persona hacía una revisión de su vida, un proceso en el que veía todos sus actos, palabras y pensamientos de su existencia. Se le hacía comprender los motivos de todos sus pensamientos, decisiones y actos, y veía de qué modo estos habían afectado a otras personas, incluso a desconocidos. Veía cómo podría haber sido su vida, toda la capacidad en potencia que poseía. Se le hacía ver que las vidas de todas las personas están interrelacionadas, entrelazadas, que todo pensamiento o acto tiene repercusiones en todos los demás seres vivos del planeta, a modo de reacción en cadena. Mi interpretación fue que esto sería el cielo o el infierno, o tal vez ambos. El mayor regalo que hizo Dios al hombre es el libre albedrío, pero esta libertad exige responsabilidad, la responsabilidad de elegir lo correcto, lo mejor, lo más considerado y respetuoso, de tomar decisiones que beneficien al mundo, que mejoren a la humanidad. En esta fase se les preguntaba a las personas: ¿qué servicio has prestado? Esa era la pregunta más difícil de contestar. Les exigía repasar las elecciones y decisiones que habían tomado en la vida para ver si habían sido las mejores. Ahí descubrían si habían aprendido o no las lecciones que debían aprender, de las cuales la principal y definitiva es el amor incondicional. La conclusión básica que saqué de todo esto y que no ha cambiado es que todos los seres humanos, al margen de nuestra nacionalidad, riqueza o pobreza, tenemos necesidades, deseos y preocupaciones similares. En realidad, nunca he conocido a nadie cuya mayor necesidad no sea el amor, el verdadero amor incondicional. Este se puede encontrar en el matrimonio o en un simple acto de amabilidad hacia alguien que necesita ayuda. No hay forma de confundir el amor. Se siente en el corazón. Es la fibra común de la vida. La llama que nos calienta el alma, que da energía a nuestro espíritu y da pasión a nuestra vida. Es nuestra conexión con Dios y con los demás. Toda persona pasa por dificultades en su vida. Algunas son grandes y otras no parecen tan importantes.
pero son las lecciones que hemos de aprender. Eso lo hacemos eligiendo. Yo digo que para llevar una buena vida y así tener una buena muerte, hemos de tomar nuestras decisiones teniendo por objetivo el amor incondicional y preguntándonos, ¿qué servicio voy a prestar con esto? Dios nos ha dado la libertad de elegir, la libertad de desarrollarnos, crecer y amar. La vida es una responsabilidad. Yo tuve que decidir si orientaba o no a una mujer moribunda que no podía pagar ese servicio. Tomé la decisión basándome en que lo que sentía en mi corazón era lo correcto, aunque me costara el puesto. Esa opción era la buena. Para mí habría otras opciones. La vida está llena de ellas. En definitiva, cada persona elige si sale de la dificultad aplastada o perfeccionada. Y así llegamos al final, una historia profundamente humana, donde la doctora Elizabeth Kubler-Ross nos recuerda que incluso en medio del dolor, la empatía puede convertirse en una fuerza transformadora. En este canal encontrarás más historias de esta maravillosa autora, como ¿qué pasa después de la muerte? Y el capítulo Pequeñas muertes. Los enlaces los dejo para ti en la descripción. La doctora Kubler-Ross dedicó su vida a enseñarnos que incluso en el dolor hay sentido, hay propósito y hay luz. Nada es una casualidad. Si este episodio llegó a ti, tal vez era justo lo que necesitabas escuchar. Recuerda que quizá la vida quiera manifestarte o revelarte algo en la situación por la que atraviesas. Solo cierra los ojos, porque tal vez la vida te susurre una epifanía de luz. Soy Gaby, y recuerda, somos Sincronía. Nos escuchamos en una próxima emisión.